Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores. Una vez más, su amigo Gilberto Pastrana, dándoles la bienvenida. En esta nueva oportunidad vamos a ver un video más de la serie de ejercicios resueltos del álgebra de Baldor. Ahora vamos a ver el ejercicio 17 y sus 30 problemas. Este se sigue refiriendo a lo que son las sumas de polinomios, pero como les hacía mención en el video anterior, aquí vamos a ver ya términos que tienen exponentes. Por lo cual vamos a ver el mismo método, vamos a hacer los ejercicios y vamos a darnos cuenta que aunque aparentemente los ejercicios que se nos presentan pudieran verse un poco más complicados, realmente lo que pasa es que son más avanzados, es decir, más complejos. Más sin embargo, no quiere decir que tengan mayor dificultad. Recordemos lo que les comentaba al principio, si nos aprendemos bien los métodos y los procesos de resolución, no se nos va a complicar ninguno. Los invito a que me acompañen al transcurrir del presente. Como siempre, vamos a tratar de dar la mejor explicación y el mayor detalle de cada uno de los ejercicios, esperando que para todos resulte productivo y de mucha utilidad. Iniciamos entonces. Como les comenté, vamos a seguir haciendo ejercicios en esta ocasión de suma de polinomios. Vamos nada más como repaso, únicamente como repaso, vamos a recordar las reglas que hay para sumar estos polinomios. Nos dice que para sumar dos o más polinomios suele expresarse cada polinomio entre paréntesis. Luego se escriben unos a continuación de los otros con sus propios signos y se reducen en los términos semejantes si los hay. En la práctica suele colocarse un polinomio arriba considerando un orden alfabético y a continuación los otros debajo del inicial, acomodando los términos semejantes a manera de columnas para hacer la reducción correspondiente, respetando los signos. En el video anterior vimos los ejemplos que tenía y dijimos que prácticamente nos íbamos nosotros a enfocar a estar trabajando por comodidad con la segunda regla. En este caso vamos a seguir trabajando de esa manera. Entonces pasamos a nuestros ejercicios. En este caso vamos a ver los problemas del 1 al 5. El primer polinomio que tenemos que sumar es x cuadrada más 4x y el segundo polinomio es menos 5x más x cuadrada. Nuevamente entonces, como veníamos haciéndolo en el video anterior, les comento, teníamos que acomodarlos por columna respetando sus literales. En este caso, por ejemplo, serían las x, los exponentes, que serían los números que tenemos arribita de la literal. En este caso sería el x cuadrada. Posteriormente, los términos en x a la 1 o en su defecto nada más podemos decir que x. De esta forma, entonces, ya podemos hacer operaciones y vamos a ver entonces que x cuadrada más x cuadrada nos daría 2x cuadrada y luego tenemos más 4x menos 5x, me quedaría entonces menos x. Si se dan cuenta, a pesar de que ya empezamos a hablar de los exponentes, la operativa es la misma y la facilidad de solución es igual. En el segundo problema vamos a ver que también nos dan dos polinomios y vamos a ver cómo quedan acomodados. En este caso tenemos que nuestro primer polinomio es a cuadrada más ab. Para el segundo polinomio no tenemos término en a cuadrada, por lo tanto lo empezamos a acomodar a partir de la segunda columna donde coinciden las literales ab y tenemos menos 2ab más b cuadrada. Como en el primer término no había b cuadrada, recuerden que cuando no tengamos un término vamos a ir insertando columnas respetando el orden que se nos vaya presentando. De esta forma nos quedan espacios, pero nuevamente podemos ver y recordemos que no nos genera ningún problema. De esta forma entonces tenemos que como a cuadrada ya no hay que sumarle nada, entonces nos queda como a cuadrada, luego nos dice más ab menos 2ab, me queda menos ab y por último al término en b cuadrada no tenemos que sumarle nada, por lo tanto lo pasamos igual y nos queda como más b cuadrada. El tercer problema, seguimos con dos polinomios y los volvemos a acomodar. Ahora veamos en este caso, tenemos nuestro primer término que nos dice x cúbica, luego siguiendo en orden, como es en este caso descendente, tendríamos x cuadrada, pero no tenemos el término, por lo tanto vamos a dejar el espacio. Luego sigue el término 2x. En este sentido, entonces lo colocamos, digamos que sería en nuestra tercera columna y nos queda más 2x. Para el segundo polinomio no tenemos término en x cúbica y tenemos término en x cuadrada. Entonces lo anotamos en la segunda columna y nos quedaría menos x cuadrada. Recuerden que siempre hay que arrastrar el signo. No tenemos término en x, pero tenemos término independiente. Por lo tanto, lo manejamos como más 4. Hacemos
Hacemos operaciones y como no tenemos nada que sumar, entonces nos queda en el x cúbica, nos queda x cúbica, en x cuadrada nos queda menos x cuadrada, en x nos queda más 2x y en los términos independientes nos queda más 4. Ese sería el resultado entonces de nuestro ejercicio. El cuarto problema nos dice también que tenemos dos polinomios. Volvemos a hacer lo mismo, los acomodamos. Para el primer polinomio tenemos los términos a la cuarta, no tenemos término en a cúbica, por lo tanto dejamos nuestra columna y tenemos término en a cuadrada, entonces lo anotamos en la tercera columna, menos 3a cuadrada. Para el segundo polinomio no tenemos término en a cuarta, por lo tanto dejamos el espacio, tenemos término en a cúbica, lo anotamos como más a cúbica, no tenemos término en a cuadrada y tenemos un término en a. Agregamos una columna para poder anotar este término y nos queda más 4a. De esta forma volvemos a hacer operaciones, no tenemos prácticamente nada que sumar, nada más es bajar los resultados y tenemos a cuarta más a cúbica menos 3a cuadrada más 4a. En nuestro quinto problema seguimos teniendo dos polinomios. Los acomodamos de igual forma y ahora podemos ver, nuestro término inicial sería menos x cuadrada. Luego nos dice que el segundo término sería más 3. Para el segundo polinomio no tenemos término en x cuadrada, pero tenemos término en x cúbica. Por lo tanto agregamos una columna a la izquierda para poder anotar ese término. Ahora tenemos el término más 6, como es término independiente, no lo podemos anotar abajo de las x y agregamos una columna ahora del lado derecho para anotar ese término y nos quedaría entonces más 6. Nuevamente vemos que no tenemos prácticamente ninguna operación que hacer, solamente bajar los resultados y nos queda como x cúbica menos x cuadrada más 3x más 6. Continuamos ahora con los ejercicios del 6 al 9. El ejercicio número 6 nos dice que ahora tenemos tres polinomios. El procedimiento va a ser el mismo y los acomodamos. Nuestro primer polinomio, el primer término nos dice que es x cuadrada y el segundo nos dice que es menos 4x. El segundo polinomio nos dice que su primer término empieza con menos 7x, lo acomodamos abajo de las x y el segundo término es más 6. Es término independiente, entonces agregamos la columna a la derecha y lo anotamos. En el tercer polinomio tenemos el término 3x cuadrada, ya tenemos nosotros una columna para x cuadrada, entonces lo anotamos ahí y nuestro segundo término es menos 5. También ya tenemos columna de términos independientes, lo acomodamos en ese lugar. Entonces nos queda menos 5. Aquí sí tenemos que hacer operaciones y entonces procedemos. X cuadrada más 3x cuadrada me da un resultado de 4x cuadrada. Menos 4x menos 7x me da un total de menos 11x y más 6 menos 5 me queda 1 positivo. El problema número 7 también tenemos tres polinomios. Vamos a hacer lo mismo, los acomodamos. Nuestro primer polinomio nos indica que entonces tenemos el término m cuadrada. Lo anotamos siguiendo el orden como se presentan nuestros términos. El siguiente término tendría que ser mn. Como no tenemos término en mn, vamos a dejar el espacio y podemos anotar nuestro segundo término, que en este caso sería entonces en una columna adicional más n cuadrada. Para nuestro segundo polinomio tenemos nuestro primer término que es menos 3m. N lo anotamos entonces en la columna que dejamos de espacio y nos quedaría menos 3m. N, el segundo término ya es en relación a las variables n cuadrada y entonces lo anotamos en esa columna y nos queda más 4n cuadrada. Para el tercer polinomio nuestro primer término vuelve a ser con m cuadrada. Como ya tenemos columna, lo anotamos y nos queda menos 5m cuadrada. Nuevamente carecemos de término en mn y nuestro segundo término es en n cuadrada. Lo anotamos en su columna respectiva y nos queda menos 5n cuadrada. Nuevamente hacemos operaciones y tenemos que m cuadrada menos 5m cuadrada me da menos 4m cuadrada. Menos 3m no tiene nada que sumar ni restar, por lo tanto lo pasamos igual. Y por último tenemos n cuadrada más 4n cuadrada nos da 5n cuadrada. 5n cuadrada menos 5n cuadrada me daría 0. En el problema 8 seguimos trabajando con tres polinomios. Seguimos acomodándolos y tenemos entonces ahora que nuestro primer término es 3x. Anotamos entonces nuestro término 3x en una columna. Vemos que nuestro segundo término es x cúbica. Como en el caso de los exponentes va aumentando hacia la izquierda, nuestro siguiente término correspondería a las x cuadradas. Como no tenemos, dejamos una columna a la izquierda y agregamos una columna más. Y de esta manera entonces podemos acomodar nuestro término x cúbica.
Para nuestro segundo polinomio nos queda que aquí sí tenemos término en x cuadrada, lo anotamos en la columna donde dejamos el espacio entre el término de x cúbica y x. De esta forma nos queda menos 4x cuadrada y nuestro segundo término del polinomio tenemos un término independiente más 5. Como nuestra última columna en el primer polinomio era x, agregamos la columna ahora a la derecha y lo podemos anotar. Entonces nos queda más 5. Para el tercer polinomio, nuestro primer término queda en x cúbica y entonces lo anotamos sobre la columna de las x cúbica, menos x cúbica. Nuestro segundo término nos dice que tenemos x cuadrada, entonces lo anotamos sobre la columna de las x cuadrada y nos queda más 4x cuadrada. Y nuestro tercer término es un término independiente. Dejamos el espacio en la columna de las x y anotamos el término en la columna de los términos independientes. En este caso, menos 6. Nuevamente hacemos operaciones y nos queda que x cúbica menos x cúbica me da 0. Menos 4x cuadrada más 4x cuadrada también me da 0. 3x no tiene nada que lo altere, entonces lo pasamos igual y tenemos más 3x. Y luego en los términos independientes tenemos 5 menos 6 me da un total de menos 1. El problema número 9, seguimos teniendo 3 polinomios y pues el procedimiento es el mismo. Entonces lo acomodamos. El primer término del primer polinomio nos dice que es x cuadrada, el segundo término nos dice que es menos 3xy y el tercer término nos dice que es más y cuadrada. En el segundo polinomio, nuestro primer término es menos 2y cuadrada, lo anotamos sobre la columna de las y cuadrada y nos queda menos 2y cuadrada. El segundo término nos dice que es más 3xy, lo anotamos en la columna de las xy y nos queda más 3xy. Y por último, el tercer término nos queda como menos x cuadrada. Lo anotamos sobre la columna de las x y nos queda menos x cuadrada. El tercer polinomio empezamos con el término x cuadrada, lo anotamos sobre su columna correspondiente y nos queda x cuadrada. Más 3xy, lo anotamos en la columna también correspondiente y nos queda más 3xy. Y el tercer término nos queda menos y cuadrada, lo anotamos en su correspondiente columna y nos queda menos y cuadrada. Hacemos operaciones y entonces tenemos que x cuadrada menos x cuadrada me da 0. 0 más x cuadrada me queda x cuadrada. Luego continuamos con las xy y tenemos menos 3xy más 3xy me da 0. 0 más 3xy me vuelve a quedar 3xy. Vamos con los términos en y cuadrada y nos queda más y cuadrada menos 2y cuadrada me queda menos y cuadrada. Y eso le sumamos menos y cuadrada me queda entonces menos 2y cuadrada. Nuestros siguientes problemas van del 10 al 13. El problema número 10 también tenemos 3 polinomios y el proceder es exactamente el mismo. Entonces acomodamos nuestros términos. Para nuestro primer polinomio tenemos que el término inicial es a cuadrada, lo anotamos en una columna. El segundo término es menos 3ab, agregamos una columna a la derecha y lo anotamos entonces y nos queda menos 3ab. Y el tercer término es más b cuadrada. Nuevamente, como vamos siguiendo el orden, anotamos en una columna adicional a la derecha y nos queda más b cuadrada. El segundo polinomio nos dice que su primer término es menos 5ab, lo anotamos en su columna correspondiente y nos queda menos 5ab. El segundo término es a cuadrada, lo anotamos en su columna a cuadrada. Y el tercero nos dice que es menos b cuadrada, igual lo anotamos en su columna y nos queda menos b cuadrada. El tercer polinomio nos dice que es 8ab, lo anotamos en la columna de las ab y nos queda más 8ab. Menos b cuadrada, como segundo término lo anotamos en la columna de las b cuadradas y nos queda menos b cuadrada. Y por último, el tercer término que nos dice menos 2a cuadrada, lo anotamos en su correspondiente columna y nos queda menos 2a cuadrada. Hacemos operaciones y en este caso nos queda a cuadrada más a cuadrada serían 2a cuadrada, menos 2a cuadrada me da 0. Para la siguiente columna de las AB tenemos menos 3ab menos 5ab me da menos 8ab, más 8ab también me da 0. Y por último tenemos las b cuadrada y tenemos más b cuadrada menos b cuadrada me da 0. 0 menos b cuadrada me quedaría entonces menos b cuadrada. Si se dan cuenta, aquí prácticamente hay ejercicios donde nos están dando todos los términos correspondientes y ya vimos cuál es el procedimiento para cuando carecemos de algún término, siguiendo el orden de exponentes, y ya vimos que podemos agregar una columna ya sea a la izquierda o a la derecha según corresponda el orden. Continuamos entonces. El problema número 11 también tenemos 3 polinomios.
De igual forma los acomodamos. Tenemos entonces el primer término, que es menos 7x cuadrada, lo anotamos en una columna, más 5x, como es un exponente menor, lo anotamos en una columna a la derecha, y el término independiente que nos dice menos 6, seguimos anotándolo en una columna nueva a la derecha. Para el segundo polinomio tenemos como primer término 8x, como ya tenemos columna, lo acomodamos en donde corresponde, más 8x. Nuestro segundo término nos queda menos 9, es término independiente, entonces ubicamos la columna de términos independientes y nos queda menos 9. El tercer término nos dice más 4x cuadrada, entonces lo anotamos en la columna de x cuadrada y nos queda más 4x cuadrada. Para el tercer polinomio tenemos menos 7x, buscamos la columna de las x y ahí lo anotamos y tenemos menos 7x. Más 14 como término independiente, buscamos la columna de términos independientes y anotamos más 14. Luego tenemos como tercer término menos x cuadrada, buscamos su columna correspondiente y lo anotamos y nos queda menos x cuadrada. Pasamos entonces a hacer operaciones y tenemos menos 7x cuadrada más 4, me quedarían menos 3x cuadrada, más menos x cuadrada, nos queda entonces menos 4x cuadrada. Pasamos a hacer las operaciones con los términos en x y tenemos más 5x más 8x me da más 13x, menos 7x me queda más 6x. Y por último hacemos las operaciones de términos independientes, nos queda menos 6 menos 9 nos da menos 15, más 14 me queda menos 1. El problema número 12, hacemos el mismo procedimiento. Aquí es lo que les decía, el ejemplo donde vamos a tener que ir acomodando o agregando columnas para dejar los espacios. Y si se dan cuenta, al momento de que nosotros vamos acomodando los demás términos de los otros polinomios, pues prácticamente se va armando toda la tablita y nos deja hacer todas las operaciones correspondientes y correctas. De esta forma, nuestro primer polinomio nos dice que tenemos término en a cúbica, anotamos a cúbica, no tenemos término en a cuadrada, entonces dejamos el espacio. El segundo término nos dice menos 4a, como en este caso correspondería la cuadrada, la siguiente columna sería a y ahí lo anotamos, menos 4a. Y por último el término independiente más 5, lo agregamos en una columna a la derecha y nos queda más 5. A partir de ahí entonces nuestro segundo polinomio prácticamente ya nada más es ir acomodando los términos en cada una de sus columnas correspondientes, como hemos venido viendo. De esta manera nos queda a cúbica en la columna de a cúbicas, menos 2a cuadrada en la columna de a cuadradas, no tenemos término en a, por lo tanto dejamos el espacio y por último tenemos más 6, lo anotamos en la columna de los términos independientes. Nuestro siguiente polinomio nos dice que tenemos como primer término a cuadrada, nuevamente no tenemos a cúbica, entonces dejamos ese espacio y lo anotamos en su columna correspondiente y nos queda a cuadrada. Luego tenemos el término menos 7a, lo anotamos en la columna de las a y nos queda menos 7a, y por último el término independiente que nos queda más 4. Podemos entonces proceder a hacer operaciones y se nos queda a cúbica más a cúbica me da 2a cúbica, menos 2a cuadrada más a cuadrada me queda menos a cuadrada, menos 4a menos 7a me dan menos 11a, y por último en los términos independientes tenemos 5 más 6 me da 11, más 4 es igual a 15. El problema número 13, tenemos el mismo tipo de ejercicios, por lo tanto hacemos el mismo procedimiento. Anotamos nuestro primer término del primer polinomio en una columna que corresponda a su exponente. En este caso tenemos menos x cuadrada, lo anotamos como primer término, luego tenemos más x, lo anotamos en una columna a la derecha, y menos 6, lo anotamos nuevamente en una columna a la derecha. Para el segundo polinomio tenemos x cúbica, como no tenemos términos en este polinomio en x cúbica y es mayor, agregamos la columna a la izquierda. De esta manera nos queda entonces x cúbica. Nuestro segundo término nos dice menos 7x cuadrada, lo anotamos en su columna correspondiente, y el tercer término nos queda más 5. Como es término independiente, dejamos la columna de las x libre y anotamos en la columna de términos independientes más 5. Seguimos con el tercer polinomio y nos queda entonces que tenemos menos x cúbica. Ya tenemos x cúbica y lo anotamos en su correspondiente columna, entonces menos x cúbica. Para el segundo término nos dice más
más 8x, nos brincamos la columna de x cuadrada y lo anotamos en su correspondiente columna, más 8x. Y tenemos término independiente menos 5. Lo anotamos en su respectiva columna y procedemos a hacer operaciones. En este caso tenemos x cúbica menos x cúbica me da 0. Menos x cuadrada menos 7x cuadrada me da menos 8x cuadrada. X más 8x me quedan 9x. Y por último tenemos menos 6 más 5 me quedaría menos 1. Menos 5 me darían entonces menos 6. Continuamos con los ejercicios del 14 al 17. El problema 14 tenemos 3 polinomios y de igual manera los vamos a acomodar. Entonces tenemos aquí que observar. Tenemos nuestro primer término que dice que es a cúbica. Como se combina con una segunda variable, entonces las columnas nos quedarían como a cúbica. El siguiente término sería a cuadrada b. No tenemos término, dejamos la columna. El tercer término sería como a b cuadrada. Tampoco tenemos término en esa columna. Y nuestro segundo término del polinomio nos queda menos b cúbica. Lo anotamos en una cuarta columna a la derecha y nos queda como menos b cúbica. Ahora nuestro segundo polinomio nos queda como 5a cuadrada b. Como no teníamos aquí término, teníamos ahorita un espacio, pero correspondería a la segunda columna y nos queda más 5a cuadrada b. Y el segundo término de nuestro segundo polinomio nos quedaría como menos 4ab cuadrada. Nuevamente sería ahora en la tercera columna que habíamos dejado y lo anotamos, menos 4ab cuadrada. Para el tercer polinomio tenemos a cúbica. Lo anotamos en la columna de las a cúbicas. Nuestro segundo término nos dice menos 7ab cuadrada. Como no tenemos término en a cuadrada b, nos brincamos esa columna y lo anotamos en la correspondiente. Menos 7ab cuadrada. Y nuestro tercer término nos dice menos b cúbica. Entonces lo anotamos en la columna de las b cúbicas. Y procedemos a hacer operaciones. En este caso entonces nos queda a cúbica más a cúbica me da 2a cúbica. Más 5a cuadrada b, no tenemos nada que lo altere, entonces lo pasamos igual. Menos 4ab cuadrada menos 7ab cuadrada me queda menos 11ab cuadrada. Y tenemos menos b cúbica menos b cúbica me quedaría entonces menos 2b cúbica. El problema número 15 también tenemos 3 polinomios y procedemos de igual forma. Acomodamos nuestro primer polinomio, nos queda entonces su primer término como x cúbica. Luego, considerando el orden de las variables, tendríamos un término en x cuadrada y, pero como en el polinomio no existe, dejamos el espacio y anotamos el siguiente término. Nos queda más xy cuadrada. Y por último tenemos el término en y cúbica. Entonces lo anotamos en una columna adicional y tenemos más y cúbica. Para el segundo polinomio, ahora sí nuestro primer término es menos 5x cuadrada y. Lo anotamos en su columna correspondiente, que en este caso era donde teníamos el espacio. Más x cúbica, lo anotamos en la columna de las x cúbicas. Y menos y cúbica lo anotamos en su columna correspondiente. Menos y cúbica. Para el tercer polinomio nos dice que tenemos 2x cúbica, lo anotamos en su correspondiente columna. El segundo término nos dice menos 4xy cuadrada, lo anotamos también en su columna correspondiente como menos 4xy cuadrada. Y por último anotamos menos 5y cúbica en la columna correspondiente. Ya que los tenemos acomodados, entonces procedemos a hacer operaciones. Y nos queda que x cúbica más x cúbica me da 2x cúbica. Más 2x cúbica, entonces tengo 4x cúbica. Menos 5x cuadrada y, no lo altera nada, me queda igual como menos 5x cuadrada y. Luego tengo más xy cuadrada menos 4xy cuadrada me da menos 3xy cuadrada. Y por último, más y cúbica menos y cúbica me da 0. 0 menos 5y cúbica me quedan menos 5y cúbica. El problema número 16 lo tenemos en pantalla y vamos nuevamente a acomodarlo. El primer término del primer polinomio nos dice que tenemos menos 7m cuadrada n. Entonces lo anotamos en una columna. Nuestro segundo término nos dice que tenemos 4n cúbica. Aquí correspondería entonces al primero a que hubiera un término en mn cuadrada. Y como no lo hay, dejamos el espacio y anotamos el término n cúbica. Tenemos más 4n cúbica. Acomodamos nuestro segundo polinomio, nos dice
dice que tenemos m cúbica. Aquí no teníamos en nuestro primer polinomio, entonces lo anotamos a la izquierda y nos queda como m cúbica. El segundo término nos dice más 6mn cuadrada. Como no corresponde a esta columna, lo anotamos en una columna nueva que tenemos, donde ya habíamos dejado espacio, y nos dice que es más 6mn cuadrada. Y el tercer término nos dice que es menos n cúbica. De esta forma lo anotamos en su columna correspondiente y nos queda menos n cúbica. El tercer polinomio nos dice menos m cúbica, lo anotamos en su columna correspondiente, más 7m cuadrada n, nuevamente lo anotamos en la columna correspondiente de acuerdo a las variables y exponentes. Y por último tenemos más 5n cúbica, nuevamente lo anotamos en la columna de las n cúbicas. Y de igual forma procedemos a hacer operaciones. Nos queda que m cúbica menos n cúbica nos da 0, menos 7m cuadrada n más 7m cuadrada n nos da 0, más 6mn cuadrada, no tenemos nada que lo altere, nos queda entonces como más 6mn cuadrada. Y por último tenemos más 4n cúbica menos n cúbica me daría 3n cúbica, más 5n cúbica me queda entonces más 8n cúbica. El problema 17 lo tenemos en pantalla y lo acomodamos. Entonces tenemos como primer término x cuarta, lo anotamos en una columna, no tenemos término en x cúbica, dejamos un espacio. Tenemos el segundo término como menos x cuadrada, lo anotamos en su columna correspondiente, que sería una columna nueva, como menos x cuadrada. Y nuestro tercer término nos dice más x. Como no corresponde a ninguna de las que hemos acomodado, lo anotamos en una columna nueva y nos queda más x. Anotamos nuestro segundo polinomio, que nos dice que es x cúbica. Aquí en la primera teníamos x cuarta, entonces lo anotamos en la columna que habíamos dejado como espacio y nos queda más x cúbica. Luego tenemos menos 4x cuadrada, lo anotamos ya en su correspondiente columna, menos 4x cuadrada, y tenemos un término independiente más 5. Por lo tanto, brincamos la columna de las x y lo anotamos en una columna adicional. Nos queda como más 5. Y por último, el tercer polinomio, también acomodamos su primer término, que es 7x cuadrada, en la columna de las x como más 7x cuadrada. El segundo término nos dice menos 4x, lo anotamos en su respectiva columna y nos dice menos 4x. Y por último el término independiente más 6 en su columna correspondiente. Hacemos operaciones, x cuarta no tiene nada que lo altere, nos queda como x cuarta. X cúbica tampoco tiene nada que lo altere, nos queda como más x cúbica. En las x cuadradas tenemos menos x cuadrada menos 4x cuadrada me da menos 5x cuadrada, más 7x cuadrada me quedan entonces más 2x cuadrada. En el caso de las x ahora tenemos más x menos 4x me queda menos 3x. Y los términos independientes me dice 5 más 6 me da 11. Continuamos con los ejercicios del 18 al 21. El problema 18 nos dice también entonces que tenemos 3 polinomios. Pues procedemos de igual manera, los acomodamos. Ahora veamos aquí. Tenemos nuestro primer término que sería a cuarta. Lo anotamos en una columna normal. Nuestro segundo término nos dice que tenemos a sexta. Como el exponente es mayor que el 4, entonces tendríamos que agregarlo a la izquierda. ¿Cuál seguiría? En este caso seguiría a quinta. No hay término en a quinta, lo dejamos en blanco. Agregamos una columna y anotamos entonces el término como a sexta. El tercer término del primer polinomio nos dice que es más 6. Como ya no tiene variable, lo que correspondería sería agregar columnas según la necesidad que tengamos en base a los exponentes que nos estén indicando. El siguiente tendría que ser a cúbica, luego tendría que ser a cuadrada y luego tendría que ser a. Y después de la a, el término independiente para que nos quedara como más 6. Para acomodar el segundo polinomio, entonces nos dice que ahora su primer término es a la quinta, lo anotamos en su columna correspondiente, que ya habíamos dejado el espacio como más a la quinta. El segundo término nos dice que es menos 3a cúbica, ya habíamos dejado también un espacio para que correspondiera a su lugar y lo anotamos entonces menos 3a cúbica. Y por último también tenemos término independiente, pues ya nada más nos vamos a la columna de términos independientes y ahí lo anotamos, más 8. Para el tercer polinomio tenemos ahora como primer término a cúbica, lo anotamos en su columna correspondiente, menos a cuadrada, como segundo término, lo anotamos en la columna correspondiente. Si se dan cuenta, ya no tenemos término en a, por lo tanto no nos hace falta la columna. Y el tercer término es un término independiente que ya tenemos columna y lo podemos acomodar como menos 14. Nuevamente entonces hacemos operaciones y nos queda a sexta, no tiene nada que lo altere, nos queda a sexta. A quinta tampoco tiene nada que sumar o restar, lo pasamos igual
igual y nos queda como más a quinta. A cuarta tiene la misma situación y por lo tanto lo dejamos como más a cuarta. En las a cúbica tengo menos 3a cúbica más a cúbica, me queda menos 2a cúbica. En las a cuadrada no tengo nada que sumarle, entonces menos a cuadrada pasa igual y nos queda como menos a cuadrada. Y por último, en los términos independientes tengo 6 más 8 me da 14, menos 14 me queda 0. El problema número 19 también siguen siendo 3 polinomios y el proceder entonces es el mismo. Veamos aquí el mismo caso, tenemos nuestro primer término en x a la quinta, lo anotamos en una columna, vemos que nuestro segundo término es x, por lo tanto tendríamos que agregar la columna de x cuarta, x cúbica, la columna de x cuadrada y seguiría la columna de x. Ahí lo anotamos entonces como más x. Y por último tenemos el término independiente menos 9. Lo agregamos también en una columna aparte. Acomodamos el segundo polinomio que nos queda 3x cuarta. En este caso no tenemos término en x quinta. Nos brincamos a la siguiente columna y ahí lo anotamos. Más 3x cuarta. El segundo término nos dice menos 7x cuadrada. No tenemos término en x cúbica. Brincamos ese espacio y anotamos en su espacio correspondiente. Menos 7x cuadrada. Y por último anotamos el término independiente que nos está indicando el polinomio que es más 6 en su columna respectiva. Para el tercer polinomio nuevamente también lo acomodamos, tenemos menos 3x cúbica como primer término, no corresponde a x quinta, no corresponde a x cuarta, entonces lo anotamos en su columna correspondiente y nos queda como menos 3x cúbica. El segundo término nos dice que es menos 4x, brincamos el espacio correspondiente a las x cuadrada y lo anotamos en su columna correspondiente, menos 4x. Y por último su término independiente más 5 nos queda entonces en la columna de los términos independientes. Hacemos nuevamente operaciones y aquí en x quinta no hay nada que sumarle, pasa como x quinta. Más 3x a la cuarta, también no hay nada que sumarle, me queda como más 3x a la cuarta. Menos 3x cúbica me queda igual, menos 3x cúbica. Menos 7x cuadrada me queda igual como menos 7x cuadrada. En las x tengo x menos 4x, me queda menos 3x. Y en los términos independientes tengo menos 9 más 6, me quedaría menos 3 y menos 3 más 5 me quedan 2. El ejercicio número 20 nos dice que tenemos entonces ahora 4 polinomios. Vamos a acomodarlos y vamos a ver que el procedimiento es el mismo. Anotamos entonces nuestro primer término del primer polinomio, nos queda como a cúbica. Luego el segundo término nos dice más a. Entonces anotamos a cúbica, como no tenemos término en a cuadrada, dejamos un espacio y anotamos más a. Acomodamos nuestro segundo polinomio que nos queda a cuadrada. Vemos que tenemos aquí entonces la columna donde ya habíamos dejado el espacio correspondientes a las a cuadrada y lo anotamos, más a cuadrada. El segundo término nos dice más 5. Nuevamente aquí corresponderían las a, entonces agregamos columna y anotamos término independiente más 5. Acomodamos el tercer polinomio, nos queda como 7a cuadrada, ya tenemos columna de a cuadradas y lo anotamos, más 7a cuadrada. Y luego nos dice más 4a, también ya tenemos columna en a y nos queda entonces más 4a. Por último tenemos entonces un cuarto polinomio que nos dice menos 8a cuadrada, nuevamente ya tenemos columna de a cuadrada y lo anotamos, menos 8 cuadrada y también tenemos columna de términos independientes, menos 6 y lo anotamos en su correspondiente columna. Hacemos operaciones y nuevamente tenemos a cúbica, no hay nada que sumarle, por lo tanto nos queda igual como a cúbica. Luego en las a cuadradas tenemos más a cuadrada más 7a cuadrada me da 8a cuadrada, menos 8 cuadrada me queda 0. Luego tenemos a más 4a me daría entonces 5a y luego tengo 5 menos 6 me queda menos 1. El problema número 21, nuevamente tenemos 4 polinomios y el procedimiento exactamente el mismo. Vamos entonces a anotarlo y nos queda que el primer término es x cuarta, lo anotamos en una columna, luego tenemos x cuadrada y cuadrada. ¿Dónde correspondería? El siguiente término de x cuarta sería x cúbica y, por lo tanto no va ahí, y la siguiente columna correspondería al x cuadrada y cuadrada, por lo tanto lo acomodamos aquí y nos queda como menos x cuadrada y cuadrada. Para el segundo polinomio tenemos menos 5x cúbica y, entonces ahora sí lo anotaríamos en el primer espacio que dejamos, ya que es menor a x cuarta. De esta manera nos queda como menos 5x cúbica y. El segundo término nos dice más 6xy cúbica. Como esta columna corresponde a x cuadrada y cuadrada, agregamos una nueva columna y anotamos el término.
más 6xy cúbica. Acomodamos el tercer polinomio que nos queda como menos 4xy cúbica. Ya tenemos columna, entonces lo anotamos en su correspondiente. Menos 4xy cúbica. Su segundo término nos dice que es más y a la cuarta. Como aquí no tenemos y a la cuarta, agregamos una nueva columna y ahí lo anotamos. Más y a la cuarta. Y acomodamos el cuarto polinomio. En este caso nos queda que es menos 4x cuadrada y cuadrada. Buscamos su columna correspondiente y lo anotamos. Menos 4x cuadrada y cuadrada. Menos 6 como término independiente. Aquí no tenemos término independiente. Aquí es y cuarta. Agregamos una columna y lo anotamos. Y por último, hacemos entonces operaciones. X cuarta no tiene nada que sumarle. Me queda como x cuarta. Menos 5x cúbica y no tiene tampoco nada que sumar. Pasa igual y nos queda como menos 5x cúbica y. Menos x cuadrada y cuadrada menos 4x cuadrada y cuadrada me da menos 5x cuadrada y cuadrada. Luego tengo más 6xy cúbica menos 4xy cúbica, me queda más 2xy cúbica. Luego en las y cuarta no tengo nada que sumar, lo paso igual y me queda más y cuarta. Y por último tengo menos 6, también no lo altera nada, entonces nos pasa como menos 6. Los ejercicios que siguen van del 22 al 24. El problema número 22, tenemos entonces también 4 polinomios. Vamos a acomodarlos y vamos a ver cómo nos queda. Tenemos entonces como primer término del primer polinomio xy. Lo anotamos y como segundo término tenemos más x cuadrada. Como les repito, en base a x los exponentes van sumándose o van incrementándose a la izquierda, entonces lo anotamos en una columna a la izquierda y nos queda como x cuadrada. Anotamos el segundo polinomio y nos queda menos 7y cuadrada. En este caso, como el primer polinomio no tenía, pero siguiendo el orden tenemos que aquí es xy, el siguiente término tendría que ser en y cuadrada, por lo tanto le agregamos la columna a la derecha y ahí anotamos el término, menos 7y cuadrada. El segundo término nos queda más 4xy, entonces lo acomodamos en su columna correspondiente, que nos queda más 4xy menos x cuadrada. Anotamos en su columna correspondiente menos x cuadrada. El tercer polinomio nos dice que son 5y cuadrada, buscamos la columna de las y cuadrada y lo anotamos, más 5y cuadrada. El segundo término nos dice menos x cuadrada, lo anotamos en su correspondiente columna como menos x cuadrada. Y por último tenemos entonces más 6xy. Buscamos su columna y también anotamos entonces el término en más 6xy. Acomodamos nuestro cuarto polinomio y nos queda que su primer término es menos 6x cuadrada. Buscamos la columna de las x cuadrada y lo anotamos, menos 6x cuadrada. Su segundo término nos dice que es menos 4xy. Buscamos la columna de xy y lo anotamos, menos 4xy. Y su tercer término nos dice que es más y cuadrada. Buscamos la columna correspondiente y tenemos entonces que anotarlo en más y cuadrada. Seguimos entonces haciendo operaciones y ahora nos queda que x cuadrada menos x cuadrada me da 0. 0 menos x cuadrada me queda menos x cuadrada. Menos 6x cuadrada me da entonces menos 7x cuadrada. Con xy tenemos más xy más 4xy me da 5xy. Más 6xy me quedan 11xy. Menos 4xy, 11 menos 4 entonces me da más 7xy. Ahora tenemos entonces menos 7y cuadrada más 5y cuadrada me queda menos 2y cuadrada. Más y cuadrada me queda entonces menos y cuadrada. El problema número 23, también tenemos 4 polinomios y pues el proceder sigue siendo el mismo. Vamos a ver entonces que acomodamos su primer término como a cúbica, lo acomodamos en una columna. El segundo término nos dice que es menos 8ax cuadrada. En este caso dejamos un espacio que correspondería a las a cuadrada x y anotamos el término en la siguiente columna, menos 8ax cuadrada. Y como tercer término nos dice que tiene más x cúbica. En este caso tenemos entonces que agregar una columna y anotamos más x cúbica. Si se dan cuenta, estamos acostumbrados a que normalmente siempre ponemos la x, pero como va en orden alfabético, obviamente la a va antes que las x. En este caso por eso se acomoda así. Acomodamos nuestro segundo polinomio y nos dice que 5a cuadrada x, buscamos entonces la columna correspondiente que fue donde habíamos dejado el espacio y lo anotamos abajo, más 5a cuadrada x. Su segundo término nos dice menos 6ax cuadrada, lo anotamos en su correspondiente columna
columna menos 6ax cuadrada y por último tenemos menos x cúbica. Lo anotamos también entonces en su columna correspondiente, menos x cúbica. Acomodamos nuestro tercer polinomio que me dice que tengo 3a cúbica, lo acomodo en la columna de las a cúbicas como 3a cúbica, menos 5a cuadrada x, lo acomodo en su correspondiente columna, menos 5a cuadrada x y por último tengo menos x cúbica. También lo anoto en la correspondiente columna como menos x cúbica. Acomodo el cuarto polinomio y tengo entonces que a cúbica, lo acomodo en su columna, a cúbica más 14ax cuadrada, vuelvo a buscar la columna correspondiente a esa variable y tengo que más 14ax cuadrada menos x cúbica. Lo anoto en su columna correspondiente, menos x cúbica, y hago operaciones. Entonces tengo que a cúbica más 3a cúbica me da 4a cúbica, más a cúbica me da un total de 5a cúbica, más 5a cuadrada x menos 5a cuadrada x me da 0, menos 8ax cuadrada menos 6ax cuadrada me da menos 14ax cuadrada, más 14ax cuadrada también me da 0. Y luego tengo x cúbica menos x cúbica, 0. 0 menos x cúbica me da menos x cúbica. Menos x cúbica me queda entonces menos 2x cúbica. El problema 24 seguimos teniendo 4 polinomios y lo anotamos de igual forma. Entonces tenemos nuevamente que nuestra primer variable por orden alfabético sería las a. Y de esta forma entonces su primer término del primer polinomio nos queda como menos 8a cuadrada m. Lo ponemos en una columna como menos 8a cuadrada m. Luego dice su segundo término más 6am cuadrada. Ya vimos que en el caso de la variable a disminuye hacia la derecha, por lo tanto agregamos la columna a la derecha y lo anotamos. Más 6am cuadrada. Y luego en este caso tenemos el término menos m cúbica. También vamos observando que para la segunda variable van incrementándose hacia la derecha y entonces agregamos una columna más y lo anotamos como menos m cúbica. Vamos con nuestro segundo polinomio, nos dice que es a cúbica, no tenemos a cúbica, entonces agregamos la columna a la izquierda y tenemos a cúbica. Luego nos dice menos 5am cuadrada. Ya tenemos columna para esos términos, entonces lo anotamos abajo como menos 5am cuadrada. Su último término del segundo polinomio nos dice más m cúbica. También ya tenemos columna en m cúbica y entonces anotamos como más m cúbica. Acomodamos el tercer polinomio y nos queda entonces que menos 4a cúbica. Ya tenemos a cúbica, lo acomodamos abajo como menos 4a cúbica. Más 4a cuadrada m, en este caso ya también tenemos columna para esas variables y lo anotamos, más 4a cuadrada m. Y luego tenemos menos 3am cuadrada. También ya tenemos columna, por lo tanto nada más lo anotamos abajo, menos 3am cuadrada. Y vamos con el cuarto polinomio. Acomodamos su primer término, nos dice que es 7a cuadrada m, ya tenemos columna, lo anotamos abajo entonces 7a cuadrada m. Su segundo término nos dice menos 4am cuadrada, también ya tenemos columna, lo anotamos abajo, menos 4am cuadrada y el término independiente menos 6. En este caso no teníamos términos independientes todavía, agregamos una columna más y nos queda como menos 6. Procedemos entonces a hacer las operaciones y ahora tenemos que a cúbica menos 4a cúbica me queda menos 3a cúbica, menos 8a cuadrada m más 4a cuadrada m me queda menos 4a cuadrada m, más 7a cuadrada m me queda más 3a cuadrada m. Luego tengo más 6am cuadrada menos 5am cuadrada me queda am cuadrada, menos 3am cuadrada me quedarían menos 2am cuadrada, menos 4am cuadrada me quedarían entonces menos 6am cuadrada. En las m cúbica tengo menos m cúbica más m cúbica me da 0. Y el 6 pasa igual porque no tengo nada que lo altere o que lo sume. Pasamos con el ejercicio 25 y 26. El problema 25 lo desarrollamos de igual forma. Acomodamos su primer polinomio y nos dice que su primer término es x quinta. Acomodamos el x quinta. Luego su segundo término nos dice que es menos x cúbica y cuadrada. En este caso correspondería aquí a las x cuarta y. No tenemos término y luego sí seguiría la posición de ese término. Lo acomodamos como menos x cúbica y cuadrada. Su tercer término nos dice menos x y cuarta. Aquí tendríamos entonces que correspondería a las variables de x cuadrada y cúbica y la siguiente columna corresponde entonces ahora sí a esa posición y lo anotamos. Menos x y a la cuarta. Acomodamos el segundo polinomio y nos dice que tenemos 2x cuarta y. Vamos a ubicar la columna, en este caso seguiría en la segunda columna y ahí lo anotamos abajo. Más 2x cuarta y. El
segundo término nos dice más 3x cuadrada y cúbica. No corresponde a esta columna, entonces corresponde al espacio que dejamos y lo anotamos abajo. Más 3x cuadrada y cúbica. Su último término de este polinomio nos dice menos y quinta. Entonces aquí tenemos y cuarta, correspondería agregar una columna y anotamos el término en menos y quinta. Acomodamos el tercer polinomio. En este caso nos dice 3x cúbica y cuadrada, buscamos la columna y lo anotamos abajo. Más 3x cúbica y cuadrada. Su segundo término nos dice menos 4x y cuarta, buscamos la columna y lo anotamos abajo. Menos 4x y cuarta. Por último tenemos menos y quinta, también buscamos su columna y lo anotamos abajo. Menos y quinta. Acomodamos el cuarto polinomio y nos queda x quinta, ya tenemos columna para esas variables, lo anotamos abajo como x quinta. El segundo término nos dice más 5x y cuarta, buscamos su columna correspondiente y lo anotamos abajo. Más 5x y cuarta. Luego tenemos el tercer término que nos dice más 2y quinta. Ya tenemos columnas de las y quintas y la anotamos abajo. Más 2y quinta. Hacemos operaciones y tenemos entonces x quinta más x quinta, nos queda más 2x quinta. Más 2x cuarta y, no tiene nada que lo altere, por lo tanto pasa igual. Más 2x cuarta y. Tenemos menos x cúbica y cuadrada más 3x cúbica y cuadrada, me queda más 2x cúbica y cuadrada. Luego tengo más 3x cuadrada y, no hay nada que sumarle, lo bajamos igual. Más 3x cuadrada y. Para los siguientes términos, entonces tenemos menos xy cuarta menos 4xy cuarta, me daría menos 5xy cuarta. Más 5xy cuarta me queda 0. Luego tengo menos y quinta, menos y quinta me daría menos 2y quinta, más 2y quinta me queda 0. El problema 26 pues prácticamente es exactamente el mismo procedimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, puras variables as, pero lo que van a darnos el orden van a ser los exponentes. Su primer término en este caso del primer polinomio tenemos a quinta, lo anotamos como a quinta. Su segundo término nos dice a sexta, entonces lo anotaríamos a la izquierda como a sexta. El tercer término nos dice que es más a cuadrada. Aquí correspondería a las a cuartas, dejamos un espacio, a cúbica, dejamos espacio y anotamos más a cuadrada. Para el segundo polinomio tenemos a cuarta, vamos a ver que aquí ya teníamos el espacio, todavía no teníamos ningún término, pero ya tenemos el espacio, por lo tanto lo acomodamos. Más a cuarta. Luego tenemos entonces como segundo término más a cúbica. Nuevamente ya habíamos dejado un espacio, entonces lo anotamos como más a cúbica. Por último tenemos término independiente que nos dice más 6. Nuevamente vamos a seguir el orden, aquí van las a cuadrada, luego seguirían las a, incrementamos la columna y anotamos entonces ahora sí los términos independientes. Anotamos el tercer polinomio que nos queda como 3a cuadrada. Bueno, pues buscamos entonces la columna correspondiente a las a cuadrada y lo anotamos abajo y nos queda más 3a cuadrada. Como segundo término tenemos más 5a, ya habíamos dejado el espacio, no teníamos en los polinomios anteriores términos en a, pero lo anotamos entonces en su lugar. Más 5a. Luego el término independiente que nos dice que es menos 8. Ya tenemos columna de independientes, entonces tenemos menos 8. Y por último anotamos el cuarto polinomio. Menos a quinta. Aquí en este caso corresponden las a sextas, anotamos en la columna de las a quinta y nos queda menos a quinta. Luego tenemos menos 4a cuadrada. Buscamos la columna de las a cuadrada y lo anotamos abajo. Menos 4a cuadrada. Tenemos el término menos 5a. Entonces buscamos la columna de las a's y lo anotamos. Menos 5a. Y también tenemos término independiente, entonces nos vamos a la columna de los términos independientes y lo anotamos como más 6. Hacemos nuevamente operaciones y entonces nos queda a sexta, no hay nada que sumarle, nos pasa igual. Luego tengo más a quinta. Menos a quinta me da 0. A cuarta no tengo nada que sumarle, me queda igual como más a cuarta. A cúbica no tiene nada que sumarle, me queda entonces como más a cúbica. Luego tengo más a cuadrada más 3a cuadrada, me quedan más 4a cuadrada. Menos 4a cuadrada, me quedan 0. Tengo más 5a menos 5a, también me da 0. Y luego en los términos independientes tengo más 6 menos 8, me daría menos 2. Menos 2 más 6 me queda más 4. Pasamos con el ejercicio 27 y 28. El problema 28 tendríamos prácticamente la misma disposición de ejercicios anteriores. Por lo tanto, pasamos a acomodarlos y ahora vamos a ver entonces. Su primer término nos dice que es a la cuarta. Acomodamos a la cuarta y luego tenemos menos b a la cuarta. Quiere decir que tenemos que dejar varios espacios según los correspondientes a los exponentes y aquí seguiría a cúbica, a cuadrada,
a, y entonces aquí ya podríamos acomodar menos b cuarta. Acomodamos el segundo polinomio, nos queda menos a cúbica b. Tendríamos entonces que aquí va a cuarta, aquí corresponderían las a cúbicas y ahí lo anotamos, menos a cúbica b. El segundo término nos dice más a cuadrada b cuadrada. Si aquí tenemos a cúbica, correspondería la siguiente columna y de esta manera tenemos entonces más a cuadrada b cuadrada. Y por último tenemos el término menos ab cúbica. Si aquí ya tenemos a cuadrada, la siguiente columna correspondería a las a's. Entonces lo acomodamos como menos ab cúbica. Acomodamos el tercer polinomio y que nos queda como menos 3a a la cuarta. En este caso ya tenemos columna de las a cuartas y lo acomodamos abajo. Menos 3a a la cuarta. El segundo término nos dice que es más 5a cúbica b. Ya también tenemos columna de las a cúbicas, entonces lo anotamos abajo. Más 5a cúbica b. Luego tenemos menos 4a cuadrada b cuadrada. También ya tenemos columna para las a cuadrada y lo anotamos abajo. Menos 4a cuadrada b cuadrada. Acomodamos entonces el cuarto polinomio y nos queda menos 4a cúbica b. Buscamos la columna de las a cúbica y lo anotamos abajo. Menos 4a cúbica b. El siguiente nos dice más 3a cuadrada b cuadrada. Tenemos columna para las a cuadrada, lo anotamos abajo. Más 3a cuadrada b cuadrada. Y por último tenemos el término menos 3b cuarta. Buscamos la columna de las b cuarta y lo anotamos. Menos 3b cuarta. Ahora hacemos operaciones y entonces tenemos a cuarta menos 3a cuarta, me queda menos 2a cuarta. Menos a cúbica b más 5a cúbica b, me queda 4a cúbica b. Menos 4a cúbica b me da 0. Más a cuadrada b cuadrada menos 4a cuadrada b cuadrada, me queda menos 3a cuadrada b cuadrada. Más 3a cuadrada b cuadrada me da 0. Menos a b cúbica, no tengo nada que lo modifique, por lo tanto lo paso igual como menos ab cúbica. Por último tengo menos b cuarta menos 3b cuarta, me da un total de menos 4b cuarta. El problema número 28 también tenemos varios polinomios y pues el proceder es el mismo. En este caso vamos a ver que nuestro primer término del primer polinomio es m cúbica. Por lo tanto acomodamos m cúbica. Luego tenemos menos n cúbica. Nuevamente, como la m va disminuyendo a la derecha, aquí serían las cuadradas, aquí serían m y aquí en este caso tendríamos n cúbica. Por lo tanto lo anotamos como menos n cúbica. Y el tercer término nos queda más 6m cuadrada n, por lo tanto lo acomodamos en la segunda columna y nos queda como más 6m cuadrada n. Acomodando el segundo polinomio tenemos que menos 4m cuadrada n, ya tenemos columna para ese tipo de variable, entonces lo anotamos abajo. Menos 4m cuadrada n. Nuestro segundo término nos dice más 5mn cuadrada. Tenemos el espacio porque en el polinomio anterior no teníamos esa variable, pero ya lo podemos acomodar. Más 5mn cuadrada. Nuestro último término del segundo polinomio nos dice más n cúbica. Ya tenemos columna de las n cúbica y lo anotamos abajo. Ahora tenemos el tercer polinomio, nos queda que m cúbica, ya tenemos columna para las m cúbica y lo anotamos, m cúbica. El segundo término nos vuelve a decir que es menos n cúbica, ya tenemos columna para las n cúbica y lo anotamos abajo, menos n cúbica. Y por último, en este polinomio tenemos el término más 6mn cuadrada. Como ya tenemos también columna para esa variable, lo anotamos abajo, más 6mn cuadrada. Y el cuarto polinomio nos queda como menos 2m cúbica. Tenemos columna para las m cúbica, lo anotamos, menos 2m cúbica. Menos 2m cuadrada n, ya también tenemos columna, entonces lo anotamos abajo, menos 2m cuadrada n. Y por último tenemos más n cúbica. Por lo tanto, como ya tenemos columna, igual lo anotamos abajo como más n cúbica. Nuevamente hacemos operaciones y tenemos m cúbica más m cúbica me da 2m cúbica. Menos 2m cúbica me da 0, más 6m cuadrada n, menos 4m cuadrada n, me queda 2m cuadrada n, menos 2m cuadrada n me vuelve a dar 0, más 5mn cuadrada, más 6mn cuadrada, me da 11mn cuadrada. Y por último tengo menos n cúbica más n cúbica me da 0. 0 menos n cúbica me queda menos n cúbica más n cúbica me da 0. Pasamos con los dos últimos ejercicios. En este caso vamos a ver el problema 29. El problema número 29 tiene una particularidad. Si se dan cuenta, tenemos ahora exponentes negativos. De tal forma que entonces el exponente mayor es a a la x. Entonces vamos a irlos acomodando a la derecha. Recuerden que solamente que sean positivos los vamos a acomodar a la izquierda. De tal forma que entonces
Entonces, acomodándolos nos queda su primer término como a a la x, lo acomodamos, luego nos dice menos 3a a la x menos 2. Quiere decir que aquí iría a la x menos 1 y en la tercera columna sería menos 3a a la x menos 2. Nuestro siguiente polinomio nos dice 5a a la x menos 1, pues iría en el espacio que dejamos en el renglón anterior, pero en la parte de abajo, más 5a a la x menos 1. Luego nos dice más 6a a la x menos 3. Si aquí tenemos a la x menos 2, agregamos una columna y nos quedaría entonces más 6a a la x menos 3. Nuestro siguiente polinomio nos dice 7a a la x menos 3, ya tenemos columna, por lo tanto nada más es acomodarlo abajo y tenemos más 7a a la x menos 3. El siguiente término nos dice más a la x menos 4, aquí tenemos x menos 3, agregamos una columna para poder agregar entonces el término de más a la x menos 4. Y acomodamos nuestro último polinomio que nos queda como a la x menos 1, ya tenemos su correspondiente columna y ahí lo anotamos, más a la x menos 1. Y por último tenemos menos 13a a la x menos 3. Buscamos la columna correspondiente y lo anotamos, menos 13 a la x menos 3. Hacemos operaciones y ahora nos queda a la x, no tiene nada que lo modifique, por lo tanto pasa igual y queda como a la x. Tenemos más 5 a la x menos 1 más a la x menos 1 me da más 6 a la x menos 1. Nuevamente menos 3 a la x menos 2 no lo modifica nada, por lo tanto pasa igual. Menos 3a a la x menos 2. Ahora tenemos más 6a a la x menos 3 más 7a a la x menos 3 me da 13a a la x menos 3 menos 13a a la x menos 3 me queda 0. Y por último, como no tenemos nada que modifique este término, pues lo pasamos igual y nos queda como más a la x menos 4. Nuestro problema número 30 y último problema nos queda de alguna forma igual. Aquí podemos observar lo que les comentaba en el ejercicio anterior. Ahora tenemos exponentes positivos y también tenemos exponentes negativos. Vamos a ver cómo nos queda entonces acomodado nuestro polinomio y con esto prácticamente cerramos nuestro video. Acomodamos entonces nuestro primer término que nos dice que es a la x más 2. Lo acomodamos en una posición y nos queda a la x más 2. Luego tenemos el término menos a la x. Como en este caso es positivo, dijimos que va a ir disminuyendo hacia la derecha. Entonces aquí nos quedaría a la x más 1, aquí nos quedaría a la x. Y nuestro tercer término, que ya lo vimos ahorita, tenemos más a la x más 1. Obviamente nos quedaría intermedio entre el espacio que hubiéramos dejado si lo vamos anotando poco a poco. Para nuestro segundo polinomio tenemos el primer término de menos 3a a la x más 3. En este caso tenemos aquí x más 2, como aumenta porque sería más 3, lo tendríamos que agregar a la izquierda. Entonces agregamos la columna y en la parte de abajo anotamos menos 3a a la x más 3. El segundo término nos dice menos a la x menos 1. Aquí tenemos término ya una columna para las x y nuevamente hacia la derecha iría disminuyendo. Recuerden que aquí ya son negativos, entonces agregamos la columna a la derecha y nos queda como menos a la x menos 1. Y por último tenemos en ese mismo polinomio más a la x menos 2. Si aquí anotamos menos 1, agregamos una columna y ahora anotamos más a la x menos 2. Vamos con el tercer polinomio que nos queda menos a la x. Buscamos nuestra columna de las a la x que ya tenemos y lo anotamos abajo. Menos a la x. Luego tenemos el término más 4a a la x más 3. Ya también tenemos columna de x más 3 y lo anotamos abajo. Más 4a a la x más 3. Tenemos menos 5a a la x más 2, también tenemos columna, lo anotamos abajo como menos 5a a la x más 2. Y nuestro último polinomio nos dice entonces a la x menos 1, buscamos su columna correspondiente y lo anotamos abajo. Tenemos entonces más a la x menos 1. Luego tenemos el término menos a la x menos 2, en este caso también ya tenemos columna y lo anotamos abajo. Menos a la x menos 2. Y por último tenemos el término más a la x más 2. Buscamos su columna y lo anotamos abajo. Más a la x más 2. Hacemos operaciones y ahora vemos menos 3 a la x más 3 más 4 a la x más 3 me queda
a a la x más 3. A a la x más 2 menos 5a a la x más 2 me queda menos 4a a la x más 2 más a la x más 2 me queda entonces menos 3a a la x más 2. A la x más 1 no tiene nada que lo modifique, lo pasamos igual, más a la x más 1. Luego tenemos menos a la x, menos a la x me queda menos 2a a la x. Tenemos ahora menos a la x menos 1 más a la x menos 1 me da 0. Y aquí tenemos más a la x menos 2 menos a la x menos 2 también me da 0. Y prácticamente pues este sería nuestro resultado del último problema. Pues como siempre amigos, les agradezco que me hayan acompañado hasta el final de este video, esperando que haya sido de completa utilidad para ustedes. Les recuerdo, si ustedes tienen conocidos a los cuales esta información les pueda ser de utilidad, no duden en compartirla. Invítenlos a que se suscriban, a que formen parte de esta maravillosa comunidad, a que nos hagan sus comentarios, a que nos retroalimentemos a través de ellos y lo más importante, que también nos ayuden a compartir este conocimiento. Pues hasta aquí amigos, me despido de ustedes y queda su amigo Gilberto Pastrana como siempre. Hasta la próxima.